Fanatismo, apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente las religiosas o políticas. La obsesión de un fanático puede ser muy peligrosa, ya que no se valoran otras formas de pensar que no sea la suya, y eso puede arreglarlo de manera moderada o violenta. Los obsesos de una idea confunden lo imaginario con la realidad. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Si han estado al pendiente de este caso, probablemente ya sepan por qué hablo del fanatismo en el intro, y si no, pues es lo que vamos a ver en el video de hoy. Un caso muy raro, muy peculiar, ya que yo creo que nunca se había dado algo similar en el estado de Jalisco. Es el caso del asesino, ya le llaman el asesino de la hacha, el asesino de la UTEC, este hombre Gabriel Alejandro N., que entró con cuchillos y hachas a una escuela y que la fiscalía ha mencionado que se trata de un crimen por fanatismo. Yo cuando escuché eso realmente me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo crimen por fanatismo? Porque parece como que tuvieran las ideas muy revueltas. Crimen por fanatismo, pues por lo general tiene que ver, como les dije en el intro, con cuestiones como religiosas, políticas, de ideas. Son estos casos que vemos en algunos países con cierto tipo de religiones muy extremas o cuestiones así. No entiendo bien por qué o en qué sentido están usando ese término, pero ya parece que hay una bola de ideas, de teorías, de un revoltijo de definiciones, de conceptos. Algunos más le han llamado el asesino serial de Guadalajara, de la UTEC, de la demás, y es lo que vamos a estar viendo aquí hoy. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de asesino es? Esto es por fanatismo, sino qué está pasando con este tipo de casos que recientemente se están viendo, se han visto en otro lugar, cómo podemos entenderlos. Así que bueno, es lo que estaremos viendo. Casi se me pasa a mencionarles porque se me está yendo la voz y me distraigo un poco. Aún tengo este problema de voz, así que les aviso para si me escuchan como que se me va la voz o hablo raro, pues todavía estoy lidiando con esta situación. Me faltó mencionarles, también frecuentemente oímos este término o fanatismo o demás, cuando son este tipo de casos en los que fans de alguna celebridad terminan por atacarlo, como en el caso de John Lennon, o como ahora que recientemente se decía que hay una persona que anda merodeando el departamento y lugares en donde vive Taylor Swift. Este tipo de crímenes así también se le llama por fanatismo, porque son fans, porque están obsesos, porque están siguiendo a la persona, están al pendiente y de hecho ya no distinguen la realidad. En momentos creen que la persona les habla, les deja mensajes a través de una entrevista que en realidad era un mensaje en particular para ellos. A este tipo de crímenes también se les llama crímenes por fanatismo. Y como estaremos viendo en lo que vimos, es algo que parece al azar, es algo que parece totalmente al azar, por lo cual ya no quedaría tanto el término de crímenes por fanatismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué se trata? Como les digo, han dicho que asesino en serie. Entonces, pues bueno, va a ser lo que a continuación vamos a ver. Los hechos se dan el 6 de marzo, como les dije, en Jalisco, en particular en una escuela que se llama UTEC, que es una escuela privada, es una escuela bastante conocida en el estado de Jalisco, en Guadalajara. De hecho, es ya prácticamente cerca de Tlaquepaque, donde sucede este hecho, en el que un hombre entra a esta escuela que, a pesar de ser privada, al parecer el acceso era pues fácil, bastante sencillo. Y este hombre entra con 2 cuchillos y una hacha y empieza a atacar a todas las personas que se le pongan enfrente. En particular, hiere a una persona que terminó lesionado, un hombre al que no le quita la vida, pero sí lo lesiona, y también ataca a 2 mujeres más
Y como víctimas fatales de este hombre terminan siendo 3 mujeres en total: Blanca Lilia, Ana Gabriela, Mónica Abigail. No están sus nombres completos, quizás por un respeto a ellas. Y ahorita me dirás, ¿por qué 3? Sí, en el ataque me estás mencionando 2. Ahorita más adelante voy a entrar en el detalle de la otra víctima. Terminan esas víctimas fatales, el hombre que le resulta herido, pero además entró a la escuela, entró a las aulas, quebró vidrios, los alumnos estaban ahí, corrieron a ocultarse, a encerrarse en donde pudieron. Algunos llegaron a decir que escucharon disparos, probablemente por el shock, por los nervios, por oír estos vidrios, no supieron bien de qué se trataba. Pero cuando tú ves alguna de las imágenes, parecen estas imágenes que estamos acostumbrados a ver lamentablemente en los casos de Estados Unidos, en los que prácticamente cada semana o cada cierto tiempo hay uno de estos hombres, es una de estas personas que entran armadas y que le disparan en las escuelas. Era muy parecida a la escena, tenías alumnos corriendo a esconderse, este hombre con los cuchillos, con las hachas. Hubo un testigo, la madre de un muchacho que dijo: mi hijo me habló, me dijo lo que estaba pasando y además me dijo que este sujeto lo correteó con la hacha. Como les digo, la mayoría alcanzaron a esconderse. Este hombre termina atrincherándose en una de las aulas. Tiene que llegar todo un equipo táctico a detenerlo. La verdad es que fue un suceso muy llamativo en Jalisco, porque este tipo de casos de crímenes así no se suelen ver en México en general, aunque ya recientemente ha habido algunos, principalmente en Nuevo León, porque pues Nuevo León, como sabemos, es como muy parecido o muy tipo, la gente va mucho a Estados Unidos, está como muy metida en las formas y las costumbres y entiende muy bien la cultura de Estados Unidos, y entonces como que algo ha pasado en Nuevo León, que ha habido más casos así. Uno de los más conocidos es el caso del Colegio Americano, en el que pues fue un jovencito que también entró, en este caso sí, así literalmente a disparar. También hubo uno recientemente en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, en el que también entró a disparar. Ya recientemente se han escuchado de más casos en México en donde pasa esto que antes no se escuchaba, que era algo meramente de Estados Unidos, este tipo de agresores que entran a las escuelas armados. En Estados Unidos ya hasta hemos visto niñas, chicas, pero en México eso no se suele ver, y en Jalisco jamás había pasado. En Jalisco en esta ocasión, como les digo, no traía un arma, pero sí iba dispuesto a todo, iba decidido a quien se le atravesara y a una escuela. De momento se investigaba si, como suele suceder en ese tipo de casos, este hombre, Gabriel Alejandro, tenía algún vínculo con la escuela, si fue estudiante, estaba estudiando, qué. Hasta el momento no se ha identificado que sea estudiante de esta escuela. Como les digo, fue detenido, puesto a disposición. No se sabe que sea estudiante. Y cuando estaban sucediendo los hechos, descubre la Fiscalía de Jalisco, los investigadores del caso, que este hombre también es culpable de un feminicidio más. Por eso les dije 3 nombres de mujeres, de 3 víctimas. Este sucedió en un motel y supuestamente se le vincula porque hay grabaciones de él entrando al motel, saliendo del motel. En este caso se sabe que la víctima, como les dije, era una mujer más o menos de entre 20 y tantos años. Las mujeres que pierden la vida en la universidad tienen entre 30 y 40 años, eran parte del personal que atendía ahí en la universidad, eran trabajadoras de la universidad. Y de los primeros informes que ha dado el fiscal de Jalisco sobre el caso es que esto, ¿no? De mencionar que se podría tratar de un crimen por fanatismo. Y a mí aquí pues no me hacía mucho sentido, porque fanatismo de quién o de qué, fanatismo de qué tipo.
habría que especificar de qué tipo, porque estamos viendo que se trata de víctimas al azar. Si bien en los 3 casos son mujeres, por ejemplo, al hombre solo lo lesionó, son mujeres, en ese caso pues estaríamos hablando de un feminicida y no de un crimen por fanatismo, porque con el fanatismo primero tendría que haber una enajenación, una obsesión, una planeación, una premeditación directa hacia una persona en particular, motivo de sus obsesiones, y no tan al azar. Entonces ahí ya no hacía como mucho sentido. Después empezó a decir como que al parecer acuñó el término o lo acomodó porque supuestamente, y hay 2 versiones, encontraron que el hombre era fanático de entrar a redes sociales. Dicen, estaba en redes sociales, seguía en redes sociales a grupos que son seguidores de crímenes con fanatismo, así decían, o porque está dentro de un grupo de WhatsApp de seguidores de crímenes. O sea, sí, literalmente yo no entendí qué quiso decir. Yo me imagino, o intentando traducir, que se refiere a que esta persona era una de estas personas que están fanatizadas con el crimen, que ve todo tipo de casos criminales, que está siguiendo todo tipo de noticias rojas, de notas rojas, que entre más amarillistas mejor y demás. Supongo que a eso se refiere. También decirles que en Jalisco son como muy de, entonces esto para que ya nunca nadie más vea esto. Son como muy de, los videojuegos son del diablo y entonces ya mejor quítenselos porque un niño que jugaba videojuegos atacó a alguien, ¿no? Y entonces probablemente es parte de esa forma de ser que hay en Jalisco de, no, es que veía casos de crímenes o tema de crímenes y son muy malos y eso trastornó su mente y se volvió fanático y vino y lo hizo. Como que algo así quieren dar a entender y pues obviamente a mí me llamó la atención porque evidentemente en este canal nos dedicamos a hablar de casos criminales y aquí viene una observación bastante importante que tengo para decirles al respecto, que es, habrá personas que con este tipo de contenido se puedan enajenar, sobre todo cuando los contenidos no sean serios y cuidados y vengan de profesionales, que es algo que hemos venido tocando reiteradamente en el canal. Últimamente hay como un boom del género del true crime, hasta un experto en criminología, un criminólogo de primera como Vicente Garrido Genovés, tiene un libro titulado así, True Crime, que nos habla de este boom que hay de los casos criminales en el que todo el mundo se quiere subir. Luego de repente un crimen se vuelve, un caso criminal se vuelve muy mediático y ahí tienes a todo mundo dando su opinión, su punto de vista. Los canales de salseo, canales que se dedicaban a otra cosa, vienen y se trepan al caso y desatan teorías. Por ejemplo, en el caso de Devani Escobar, Daniel Sancho, se vuelve una cosa que sí termina en un fanatismo, en una locura, en que ya no se tratan los temas de la forma correcta, de una forma seria, de una forma profesional, y a lo mejor ese pudiera ser un problema a la larga, ¿no? Esta gran cantidad de gente que no, ni se dedicaba a esto, ni le gustaba, pero como se mueve ahorita el tema, deciden pues empezar a hablar del tema. Creo que lo importante o la diferencia es para quienes ven a una persona que está viendo el true crime, no es pensar, no es que va a hacer algo, va a matar, siempre está viendo el true crime, está hablando de eso. O sea, yo ya tengo años dedicada a esto y nunca he sentido ningún pensamiento loco en mi cabeza, decir, voy a replicar algo que vi, voy a hacer algo. No, creo que cuando se ve de manera seria, de manera para aprender, donde hablamos qué perfil es, que busca más que nada la prevención, porque también no hablar de las cosas no hace que no sucedan. Antes no se hablaba tanto de estos temas y pues prácticamente desde Caín y Abel tenemos los primeros crímenes y los tenemos en toda la historia de la humanidad. Entonces satanizar el género,
por completo, pues creo que sería un grave problema que no ayuda. Creo que al contrario, conocer, que las personas vean cómo hay un rechazo, de qué se trata, cómo prevenir. Por ejemplo, todo esto que se ha dado de que se difunden las señales de ayuda, como el caso que hubo recientemente de una persona que hacía esta señal. O sea, hay muchas cosas que son positivas como para satanizarlo, porque creo que es para donde van, como que quieren decir que era un fanático del crimen y eso lo volvió loco y entonces quiso matar así nomás porque sí al azar, cuando yo creo que estamos frente a una persona que evidentemente ya tenía un daño, porque también subió fotos, hizo publicaciones en sus redes sociales, que ya se veía esta agresividad. O sea, al parecer llegó a compartir el video de un menor en Estados Unidos que le disparaba o le apuntaba a un animalito. Eso pues ya, o sea, todos los que nos dedicamos a estas cuestiones sabemos que muchos de los asesinos en serie primero tienen este tipo de conductas, ¿no? De agresividad ante los animales, luego un animal más grande, luego ya empiezan a pasar a los humanos y demás, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, él ya había hecho publicaciones en redes sociales, se había subido ciertas fotos que les estaré pasando, que pues sí se ven como agresivas, como que algo no andaba muy bien. También, obviamente ya empezaron a decir que es fan del metal, tiene 20 años, y que no, es que a lo mejor la música, yo creo que tampoco tiene que ver la música, ni que viera algunos casos criminales, seguramente eso es parte de su personalidad, pero no es el detonante de lo que terminó haciendo. Y analizar el caso de que más bien estamos frente a una figura similar al spree killer, no le podemos llamar en masa, un asesino en masa, porque no son tanta cantidad de víctimas, aunque probablemente porque no pudo, porque no le ajustó el tiempo y las fuerzas, y esa es la diferencia entre México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, como tienen toda la libertad de las armas, llegan con algunas armas de fuego y de inmediato cobran un montón de víctimas. En este caso, de apuñalar y demás, pues no es tan fácil, no es tan simple, se cansa mientras llegan las autoridades, no lo consigue, las personas se defienden y por eso no tenemos gran número de víctimas, pero seguramente se hubiera podido, por todo lo que hay disponible, las imágenes, lo que publicó, cómo se preparó, esto de que puso hoy es el día, todo este tipo de cuestiones te hacen saber que iba decidido al día que había estado planeando, que efectivamente hubieran sido mucho más víctimas de él tener otro tipo de arma, pero no se da por esto y tampoco podemos hablar como tal de un asesino en masa, porque fueron dos momentos en los que atacó. Por eso les digo que más bien estaríamos frente al caso de un spree killer, alguien que de repente lo planeó y hace todo lo que puede, porque sucedieron los actos, fueron dos. Este primer ataque en el motel fue primero en el motel, pero no se supo porque pues seguramente no habían encontrado el cuerpo, salió discretamente. Se sabe que el motel está como a unos 15 o 20 minutos en vehículo de donde se encuentra la universidad. Él llega a la universidad y hace esto. Son dos momentos diferentes. También habría que entender cómo actuó en el motel. Utilizó el mismo modus operandi que la universidad, es decir, atacó a las personas así, con el cuchillo, con el hacha. ¿Hubo alguna agresión de algún tipo? ¿Hubo una agresión sexual? ¿Qué pasó en el motel? ¿Cuál fue el modus operandi en el motel? Y entonces estaríamos hablando, como les digo, de un asesino de momento, alguien que tiene un estallido de violencia y hace este tipo de cosas, y no creo que tanto como de un crimen por fanatismo, pero sí hablaríamos de una persona que mostraba ciertos rasgos de agresividad o a los que habría que ponerle cierta atención. Las fotografías que subió, el estar fotografiando los cuchillos, las armas, las amenazas, el estar presentando violencia hacia los animales y además tener, pues sí, gusto por estar escuchando este tipo de casos criminales. Entonces,
sería más bien lo que estamos hablando. Asesino serial, pues no queda para nada, porque si bien se habla de 2 o 3 víctimas en delante, aunque ya se dice que se es asesino serial incluso si son 2 las víctimas, pues se necesita que haya periodos de enfriamiento, de planeación en diferentes momentos, y en este caso es alguien que atacó en un solo momento. Aunque debo mencionarles que según lo que dijo el fiscal, así dijo: por su modus operandi creemos que podría vinculársele a algunos casos más de muertes de mujeres o de feminicidios. Esto también me llama mucho la atención, porque ¿cuál es su modus operandi? Algo como lo que vimos en la universidad no se había visto nunca en el estado de Jalisco. Alguien que entrara así, hiciera esto, nunca se había visto. ¿Con qué lo va a vincular? ¿Cuál otro caso? Me imagino que quiere decir y que se refiere a lo que sucedió en el motel. De lo del motel no han dado muchos detalles, no han dicho cómo ha sucedido. Quizás en el modus operandi de lo sucedido en el motel sí haya más aspectos de su personalidad, más particularidades, más peculiaridades, que puedan vincular, hacer un análisis de vinculación de casos, algunos casos más que se hayan dado de feminicidios en moteles, y entonces ahí sí estaríamos hablando de un asesino serial, que de repente es raro, ¿no? El asesino serial siempre actúa de la misma forma. En este caso tendríamos que este joven seguiría atacando a mujeres de 20 y tantos años en los moteles y después yéndose, y no cuadraría tanto este segundo ataque con que sucede en la universidad. Entonces está como medio raro. Y luego también la edad del joven, tiene 20 años, se me hace bastante joven como para ya estar, que ya tenga más víctimas, ¿no? Tendría que haber empezado a matar, no sé, desde los 19, desde los 18, y sería algo pues bastante llamativo, inusual, nuevo, que ya así tan asesino en serie sistemático, que llevara varias víctimas en motel para finalmente tener este estallido violento en la universidad, en la UTEG. En lo más reciente del caso, el pasado sábado 09 de marzo se le imputaron cargos por el feminicidio de las 2 mujeres del centro universitario, quedando pendiente y en carpeta por separado la mujer de nombre Abigail del motel. La defensa de Gabriel solicitó plazo de 144 horas para recopilar elementos de prueba. Y pues bueno, esa es la información que hay disponible hasta ahora del caso de esta escuela, el caso de la UTEG, el caso de Gabriel Alejandro N. No están claras muchas cosas, se habla de que se siguen investigando los casos. Estaremos al pendiente de este caso, que está bastante llamativo, está interesante, así que bueno, déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado este caso, qué otros casos les gustaría ver en el canal, y sobre todo déjenme su reflexión de lo que les dije. ¿Qué piensan de esto que les mencioné, de que era un asesino fanático, de que si a lo mejor ya se está satanizando al género del true crime, como en algún momento se hizo con los videojuegos, o como incluso se está haciendo también aquí con la música de metal, como están diciendo? Son este tipo de cosas las que determinan que una persona termine haciendo este tipo de actos, o hay una serie de factores más que solamente esto. Déjenme en los comentarios todo eso, qué otros casos les gustaría ver. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, dejarme un like y nos vemos en un próximo video.